Parte 1. Influencia del Apocalipsis de Pedro. 2013 Derechos reservados. Andrés Mengíbar. Iglededios.org Mengíbar@nuclies.com. Con excepción de las fuentes citadas, el contenido es propiedad del autor. Las citas bíblicas fueron tomadas de la Reina Valera 1995. No olviden suscribirse al canal, darle like y compartirlo con otros hermanos de la Iglesia de Dios en formación ministerial. Ya sea jóvenes, hombres y ancianos, les invitamos a enriquecer estos contenidos con sus comentarios en los videos. Les recordamos que no representamos a ninguna organización en particular, sino solo a la doctrina de la Iglesia de Dios, con la intención de la formación de sus miembros en el ministerio. Paz a vos. Un pequeño análisis acerca del origen del infierno imaginado por Dante, y por millones de cristianos, no ha sido producto de ellos mismos, más bien se debe a la imaginación de algunos obispos, hoy declarados padres de la Iglesia, que lo fabricaron para la posteridad cristiana, y tal concepto hoy en día es enseñado como de procedencia bíblica. Pocos conocen que el infierno, como es bosquejado por los escritores de la Iglesia Católica, nada tiene que ver con los escritos inspirados por Dios, sino que nació tomando como base el libro espurio hoy conocido como el Apocalipsis de Pedro. En otras palabras, alguien desconocido tuvo el ingenio de escribir sus imaginaciones, según se dice, por el siglo II o III d.C., las cuales los escritores de la Iglesia que vivían por ese mismo tiempo empezaron a darle vida hasta que eventualmente ese invento vino a ser tenido como una verdad bíblica. Clemente de Alejandría, tal vez 150 a 215 d.C., consideraba este apócrifo como escritura inspirada, tal como lo dice Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiástica junio de 2014, poniéndolo de esa manera al mismo nivel de las cartas apostólicas que hoy forman las escrituras griegas cristianas del Nuevo Pacto. Tiempo después, el mismo Eusebio de Cesarea, por el siglo IV d.C., dice que este Apocalipsis pertenece al catálogo de libros espurios. Entre los espurios colóquense el escrito de los Hechos de Pablo, el llamado Pastor y el Apocalipsis de Pedro, y además de estos, la que se dice Carta de Bernabé y la obra llamada Enseñanza de los Apóstoles, y aún, como dije, si parece, el Apocalipsis de Juan. Algunos, como dije, lo rechazan, mientras que otros lo cuentan entre los libros admitidos. Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica 3:25. Metodio, obispo de Olimpo, en Lische, en el comienzo del siglo IV, en su simposio, 2:6, dice, por tanto, también hemos aprendido de escrituras divinamente inspiradas que los nacimientos inoportunos, incluso si son los hijos de adulterio, se entregan a cuidado de ángeles. Aunque Pedro no se menciona aquí, el significado del pasaje es el mismo que el de una de las citas dadas por Clemente de Alejandría. Early Christian Writings. Epácrefe. Primeros escritos cristianos. Apócrifos. Aunque hay más citas con las cuales demostrar que el Apocalipsis de Pedro, siendo literatura apócrifa, era tenido por los escritores de la Iglesia como escritura inspirada por Dios, el propósito de este estudio no se centra sobre la transcripción de todas sus obras, sino en la demostración de la influencia de esa clase de literatura sobre ellos, y de cómo, a la vez, ellos la tomaron como punto de referencia dentro de la doctrina de la Iglesia. ¿Pero qué dice el Apocalipsis de Pedro? Véase una pequeña porción al respecto. 21. Y vi también otro lugar, contrario de aquel, muy sórdido, y era un lugar de castigo, y los que eran castigados y los ángeles que les castigaban tenían su oscura ropa según el aire del lugar. 22. Y algunos estaban ahí colgando de sus lenguas, y estos fueron los que blasfemaron contra el camino de la justicia, y debajo de ellos fue puesto fuego llameante y los atormentaban. 23. Y había un gran lago lleno de lodo ardiente, en el que había algunos que se alejaron de la justicia, y los ángeles, torturadores, estaban sobre ellos. 24. Y había también otros, mujeres, colgadas por el cabello encima de ese fango que hierve, y estas fueron las que se adornaron para adulterio. Y los hombres que se habían juntado con ellas en la impureza del adulterio pendían de los pies, y tenían la cabeza escondida en el fango, y decían, no creíamos que debíamos venir a este lugar. 25. Y vi a los asesinos y a los que consentían con ellos echados en un lugar estrecho lleno de maldad, de reptiles, que eran golpeados por esas bestias, y así convertir a sí mismos en aquel tormento. Y sobre ellos había gusanos como nubes de oscuridad. Y las almas de los que habían sido asesinados estaban de pie, mirando al tormento de aquellos asesinos y decían, oh Dios, justo es tu derecho. 26. Y por ese lugar vi otro lugar estrecho de descarga donde el hedor de los que estaban en el tormento descendía, y había como si fuera un lago allí. Y allí estaban mujeres sentadas hasta el cuello en ese licor, y delante de ellas muchos niños que habían nacido fuera de tiempo, sentados llorando, y de ellos salían rayos de fuego y atacaban a los de las mujeres en los ojos, y estos son los que fueron concebidos fuera del matrimonio, y por aborto provocado. 27. Y otros hombres y mujeres que estaban siendo quemados hasta su mitad y arrojados en un lugar oscuro y azotado por los malos espíritus, y con las entrañas devoradas por gusanos que no descansaban. Y estos fueron los que habían perseguido a los justos y los habían entregado. 28. Y cerca de ellos otra vez habían mujeres y los hombres mordiéndose sus labios y en tormento, y tenían contra sus ojos un hierro calentado al fuego. Y estos fueron los que blasfemaron y hablaron mal del camino de la justicia. 29. Y además habían aún otros, hombres y mujeres, mordiéndose sus lenguas que tenían en sus bocas llamas de fuego. Y estos fueron los falsos testigos. Traducido de Apocalypse of Paite. Early Christian Writings. Supuestamente del siglo II d.C. Este es el relato espurio hecho por manos desconocidas, cuyo autor, amparándose bajo el nombre del apóstol Pedro, escribió un montón de fantasías y las hizo circular en la iglesia. Es muy probable que desde aquí es que los padres de la iglesia dieron fuerza a un mito que hasta el día de hoy permanece fuertemente arraigado en millones de personas. Otras referencias patrísticas al infierno. Según Tertuliano.
Si rehusas la penitencia pública, medita en tu corazón acerca de la gehenna que para ti ha de ser extinguida mediante la penitencia. Imagínate ante todo la gravedad de la pena, a fin de que no vaciles en asumir el remedio. ¿Cómo debemos considerar esta caverna del fuego eterno, cuando a través de algunas de sus chimeneas se producen tales erupciones de vigorosas llamas, que han hecho desaparecer las ciudades cercanas o están a la espera de que esto les ocurra cualquier día? Montes altísimos saltan hechos pedazos a causa del fuego que encierran, y resulta para nosotros un indicio de la perpetuidad de este fuego el hecho de que, por más que estas erupciones quebranten y destrocen las montañas, nunca cesa esta actividad. ¿Quién ante estas conmociones de los montes podrá dejar de considerarlas como un indicio del amenazante juicio? ¿Quién podrá pensar que tales llamaradas no sean una especie de armas arrojadizas que provienen de un fuego colosal e indescriptible? Tertuliano, de la Penitencia, 12, pl 1,1247. Según Cipriano de Cartago. ¿Qué gloria para los fieles habrá entonces, qué castigo para los no creyentes, qué dolor para los infieles no haber querido creer en otro tiempo en este mundo y no poder volverse ahora atrás y creer? La gehenna siempre en llamas y un fuego devorador abrazará a los que allí vayan, y no tendrán descanso sus tormentos ni fin en ningún momento. Serán conservadas las almas con los cuerpos para sufrir con inacabables suplicios. Allí veremos siempre al que aquí nos miró por un tiempo, y el breve placer que tuvieron los ojos crueles en las persecuciones será contrapesado por el espectáculo sin fin, según el testimonio de la Sagrada Escritura, cuando dice, su gusano no morirá, y su fuego no se extinguirá, y servirán de espectáculo a todos los hombres. Entonces será baldío el arrepentimiento, vanos los gemidos y sin eficacia los ruegos. Tarde creen en la pena eterna los que no quisieron creer en la vida eterna. Cipriano, a Demetriano, 24, BAC 241, 292 a 293. Según Gregorio Nacianceno. Conozco el temblor, la agitación, la inquietud y el quebranto del corazón, la vacilación de las rodillas y otras penas semejantes con que son castigados los impíos. Voy a decir, en efecto, que los impíos son entregados a los tribunales de la otra vida por la justicia parsimoniosa de este mundo, de modo que resulta preferible ser castigados y purificados ahora, que ser remitidos a los suplicios del más allá, cuando sea ya el tiempo del castigo y no de la purificación. Gregorio Nacianceno, Discursos, 16-7, pg 35.944. Según Juan Crisóstomo. La doble pena del infierno, el fuego y la privación de Dios. Aparentemente no hay aquí más que un solo castigo, que es el ser quemado por el fuego. Sin embargo, si cuidadosamente lo examinamos, veremos que son dos, porque el que es quemado es juntamente desterrado para siempre del reino de Dios. Y este castigo es más grave que el primero. Ya sé que muchos solo temen al fuego del infierno, pero yo no vacilo en afirmar que la pérdida de la gloria eterna es más amarga que el fuego mismo. Ahora, que eso no lo podamos expresar con palabras, nada tiene de extraño, pues tampoco sabemos la naturaleza de los bienes eternos para podernos dar cabal cuenta de la desgracia que es vernos privados de ellos. Cierto, insufrible es el infierno y el castigo que allí se padece. Sin embargo, aun cuando me pongas 1000 infiernos delante, nada me dirás comparable con la pérdida de aquella gloria bienaventurada, con la desgracia de ser aborrecido de Cristo, de tener que oír de su boca, no te conozco. De que nos acuse de que le vimos hambriento y no le dimos de comer. Más valiera que 1000 rayos nos abrazaran, que no ver aquel manso rostro que nos rechaza, y que aquellos ojos serenos no se puede soportar mirarnos. Juan Crisóstomo, Homilías sobre Mateo 23:8 BAC 141, 489 a 491. Según Agustín de Hipona. Habéis oído, pues, en el Evangelio que hay dos vidas, una presente, otra futura. La presente la poseemos, en la futura creemos. Nos encontramos en la presente, a la futura aún no hemos llegado. Mientras vivimos la presente, hagamos méritos para adquirir la futura, pues aún no hemos muerto. ¿Acaso se lee el Evangelio en los infiernos? Si de hecho fuera así, en vano le oiría el rico aquel, porque no podría haber ya penitencia fructuosa. A nosotros se nos lee aquí y aquí lo oímos, donde, mientras vivimos, podemos ser corregidos para no llegar a aquellos tormentos. Agustín de Hipona, Sermón, 113a, 3, BAC 441, 829 a 830. El Catecismo de la Iglesia Católica, páginas 290 a 291 impreso en marzo 2012, dice lo siguiente. 10:33 Salvo que elijamos libremente amarle no podemos estar unidos con Dios. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. 1 Juan 3:15. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si no omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos. Cf. Mateo 25, 31 a 46. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios, significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. 1035 La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno, cf. DS 76, 409, 411, 801, 858, 1002, 1351, 1575, SPF 12. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira.
Como se puede ver, la doctrina del infierno es exclusivamente católica y desde allí ha pasado a muchas iglesias protestantes y evangélicas sin que por ello la base de esa creencia sea la palabra de Dios sino el escrito espurio popularmente conocido como el Apocalipsis de Pedro. Haber elegido esa literatura espuria como base para la doctrina del infierno de llamas ha evitado a miles de personas el arduo trabajo de investigar exegéticamente el significado de varios pasajes de la escritura en los cuales se menciona un lugar horrible de castigo preparado para los malos. Este y todos los estudios que hemos compartido del Centro de Recursos Ministeriales Sinaí de la Iglesia de Dios, pueden encontrarse en www.iglededios.org. Este canal no tiene fines de lucro. Si el propietario actual de lo generado en este canal no desea compartir dicha información, favor de hacerlo saber en algún comentario en videos del canal, no es necesario reportar al mismo. Paz a vos.